Bueno, mi nombre es Heidi Villuendas Ortega. Soy cubana, nací en la provincia central de Cuba, Ciego de Ávila, aunque vivo en La Habana desde que era pequeña, y nací en 6 de abril de 1992, así que tengo 24 años. Formada em qual curso? Como é que foi o seu trabalho de conclusão de curso? Estudio Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba. Digo estudio en presente, aunque ya casi es pasado, porque recientemente me gradué, terminé mi 5.º año de la licenciatura en Relaciones Internacionales y terminé mis estudios con un trabajo de diploma relacionado con América Latina, del conflicto marítimo entre Bolivia y Chile. Así que ya terminé y soy graduada y casi a punto de comenzar a trabajar en Cuba. Como que foi o seu início no movimento estudantil? Casi que desde que tengo uso de razón estoy vinculada al movimiento estudiantil. En Cuba existen 3 organizaciones estudiantiles que tienen que ver con 3 etapas dentro de la vida de cualquier niño, niña, adolescente, joven. La organización de pioneros José Martí, que agrupa a los pioneros, los más pequeños, que comienzan desde los 6 años hasta los 15, en lo que en Cuba se llama primaria y secundaria básica. Después está la enseñanza media, que es el homólogo de aquí de Brasil, por ejemplo, con el movimiento secundarista, que en Cuba se agrupa en la Federación Estudiantil de Enseñanza Media, la FEN, que tiene estudiantes de 15 a 18 años aproximadamente. Y luego está la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU de Cuba, que tiene a todos los estudiantes que voluntariamente al ingresar en la universidad desean ser miembros, formar parte de la FEU. Aproximadamente las edades son entre 18, 24, 23, 25 años. Y entonces desde que era pionera en el sistema de elecciones pioneriles en Cuba, pues comencé a tener responsabilidades dentro del movimiento pioneril y luego igual sucedió en la enseñanza media, en la FEN, y también entonces en la FEU, en la universidad. Primero fui presidenta de la FEU de mi universidad, el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, y luego hace ya un año formo parte del Secretariado Nacional de la FEU de Cuba, donde me asignaron la responsabilidad de presidir la OCLAE a nombre de la FEU. E quando você foi eleita presidente da OCLAE, presidenta da OCLAE, quais eram as principais pautas desse congresso que te elegeu? En el caso particular de la OCLAE, de alguna manera es diferente al sistema electivo, digamos, que tienen las organizaciones estudiantiles, porque la OCLAE funciona como una plataforma de articulación del movimiento estudiantil en América Latina y sus elecciones como estructura con sus organizaciones miembros se realizan en los congresos latinoamericanos de estudiantes. El último COLAE fue en Nicaragua, en Managua, en agosto del 2014. Fue el número 17 y en realidad no se eligen a las personas para ser la dirección de la OCLAE, sino a las organizaciones para dirigir la OCLAE o formar parte de su secretariado ejecutivo, de su secretariado general. Entonces, en este caso, como sucedió en los congresos anteriores, la FEU de Cuba, la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, fue electa como presidenta de la OCLAE. Entonces, a partir de ese momento, la FEU designa a qué persona va a representar esa presidencia dentro de la OCLAE. Funciona más o menos igual con el resto de los miembros del secretariado ejecutivo. Es decir, en estos momentos, desde el 17 CLAE en Nicaragua, el secretariado ejecutivo lo componen, además de la FEU de Cuba en la presidencia, 3 organizaciones más. La UNE de Brasil, la Unión Nacional de Estudiantes, la UNEN de Nicaragua, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, y la FEUE de Ecuador, la Federación Estudiantil Universitaria de Ecuador. Y más o menos tienen el mismo mecanismo, es decir, quienes son electas para ese puesto en el secretariado ejecutivo son las organizaciones. Y a partir de ahí, de la propia dinámica, de los estatutos internos de las organizaciones, se designa o se elige a los representantes de esas organizaciones ante la OCLAE. Así que más o menos ese fue el proceso por el cual yo llegué a la presidencia de la OCLAE. En el 17 CLAE
El presidente que me antecedió a nombre de la FEU de Cuba, pues tenía también pautas en ese congreso, como han sido en los últimos años, digamos, eje transversal, el de la educación, también análisis de coyuntura. La declaración final del 17 CLAE es sumamente amplia, tiene temas tan diversos como lo puede ser la criminalización de la protesta social, la propia lucha contra la mercantilización de la educación, algunas causas justas que se enarbolan en América Latina y el Caribe, como el tema de las Islas Malvinas de Argentina, como el mar para Bolivia, como la libertad, la independencia plena de Puerto Rico, otras causas con las que el OCLAE se solidariza a nivel internacional, como la lucha del pueblo palestino. Es decir, fueron en ese contexto del CLAE las dinámicas que marcaron las discusiones y que después, por supuesto, formaron parte de la declaración final del Congreso. Y en el caso particular de la FEU de Cuba, en el momento en el que fui electa para ser miembro del Secretariado Nacional de la FEU y que después me asignaron con la presidencia del OCLAE, pues también un contexto dentro de Cuba en el que se marca la continuidad de la revolución cubana con las nuevas generaciones. Y ese también es el rol que desde la FEU tenemos que seguir impulsando al interior del país. ¿Cuál es el papel de educación y del movimiento estudiantil en la integración latinoamericana? Es sumamente importante, es decir, cuando hablamos de integración en América Latina y el Caribe, no estamos hablando del 2016, en el 50 aniversario del OCLAE. El sueño integrador viene desde mucho antes, forma parte de la propia historia de la región, de la historia de América Latina. Muchos de los próceres, de los mártires, de los héroes de nuestros países fueron también soñadores con buscar esa unidad en América Latina y el Caribe, con esa integración de nuestros pueblos. Desde la última etapa, sobre todo, se han realizado o creado distintos espacios para promover esa integración. Desde los distintos sectores políticos, por ejemplo, como el ALBA, como Mercosur, como UNASUR, como la CELAC, que además no cuenta con la participación de Estados Unidos y que también forma parte de esa realidad diferente en la que están viviendo nuestros países en la primera década de este siglo XXI, y desde la educación también, a partir de estos propios procesos de integración, se ha buscado esa mayor articulación en la región. Han surgido espacios como por ejemplo el ACES, que es el Espacio Latinoamericano de Educación Superior, que busca integrar o articular las políticas o los decisores de las políticas de educación en cada uno de los países de América Latina. Y es un espacio donde la OCLAE también forma parte, porque somos la plataforma de articulación del movimiento estudiantil e impulsamos igualmente desde la visión continental esa idea de que la voz de los estudiantes tiene que ser escuchada en los espacios donde se hable de educación en América Latina. Por tanto, si se crea un espacio de articulación, de integración de la educación, como es este de enlace, pues la OCLAE también debe formar parte de ese proceso y de esa construcción. Es algo a lo que también estamos apostando y por lo que estamos luchando. Agora, existe desmoronamento de governos progressistas na América Latina. Como que a OCLAE vê isso e qual é o impacto disso nessa integração latino-americana, onde o movimento estudiantil e a educação fazem parte y son muy importantes? Sí, la coyuntura que tiene la región, el contexto que se vive en estos momentos en América Latina, no puede verse como algo aislado. Es decir, lo que se vive, por ejemplo, en Brasil forma parte también de una ofensiva en la región para, de alguna manera, darle una vuelta, ir atrás, antes de la llegada a la presidencia, al poder, de gobiernos con políticas nacionalistas, con determinadas políticas sociales también. Y entonces, desde el punto de vista de la OCLAE, ese análisis de la coyuntura, del contexto actual de América Latina y el Caribe, ha marcado las discusiones, los debates en los espacios que hemos tenido del propio funcionamiento de la organización. De hecho, en el último secretariado general que tuvo la OCLAE, que fue en Perú, en Lima, en marzo de este año, en el análisis justamente de este 50 aniversario, de las actividades, de las celebraciones por el 50 aniversario de la OCLAE,
una de las principales banderas que se escuchó en esos espacios de discusión fue cómo posicionar al movimiento estudiantil para hacer frente a esa ola del imperialismo y de la derecha en la región. Y cómo también todo eso forma parte de una articulación que no involucra a un país en particular, sino a toda un proceso integracionista que se estaba viendo y que se estaba articulando desde la primera década de este siglo XXI, y que de alguna manera unido al escenario internacional en que hay una crisis del sistema capitalista que no solo se ve en el ámbito político, en el económico, sino también en el energético, en el alimentario, en muchos sectores, que unido a eso hay la emergencia de otros actores en la política internacional, como lo pueden ser China, como lo pueden ser Rusia, que de alguna manera han contribuido a fraccionar la hegemonía estadounidense en el mundo y que al mismo tiempo pues contribuyen a que esa visión desde la política exterior norteamericana de que América Latina y el Caribe forma parte de su territorio y es su patio trasero, pues también de alguna forma había que revertir todo ese proceso de crisis en el sistema internacional y de la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos. Y no se podía permitir por más tiempo la toma de esas medidas a lo interno de cada uno de los países hacia los programas sociales y a la misma vez esa integración en América Latina que fortalece de alguna forma también a los movimientos progresistas, a los movimientos de izquierda, y eso es lo que estamos viendo hoy. Es lo que vemos en Venezuela, es lo que vemos en Brasil, es lo que vimos con otros matices y de otras maneras en Honduras, en Paraguay, en Argentina, y entonces cómo desde el movimiento estudiantil poder posicionarnos para hacer frente a esa coyuntura y a ese contexto actual que tiene América Latina. Você é a quinta mulher a presidir a OCLAE. Em 50 anos é a quinta mulher. ¿Existe uma ascensão de mulheres no movimento estudantil latino-americano? Sí, de hecho, de los 25 presidentes que ha tenido la OCLAE en representación de la FEU de Cuba en estos 50 años, solo ha habido 5 mujeres en la presidencia. Y eso es de alguna forma un reflejo de también las luchas hacia la búsqueda de esa igualdad de género que enarbola igualmente el movimiento estudiantil y que vemos con cada vez más fuerza en toda la región y en el resto del mundo. En los últimos tiempos es evidente ese ascenso de las mujeres en los escenarios, por ejemplo, de decisión política, de la toma de decisiones o de la dirección del movimiento estudiantil, ya sea a nivel de la OCLAE, que es mi caso, o en otras organizaciones que son miembros de la OCLAE. Aquí, por ejemplo, en el caso de Brasil, las 3 organizaciones estudiantiles que forman parte de la OCLAE están siendo presididos en estos momentos por mujeres. En el caso de Cuba, igualmente, las 2 organizaciones que son parte de la OCLAE, la FEU y la FEN, son en estos momentos dirigidas por mujeres. En la FUA de Argentina, que ahora recientemente tuvo su congreso y finalizó su congreso, fue electa por primera vez una mujer en los 100 años de la Federación Universitaria de Argentina para presidir la organización. Entonces vemos cómo, de alguna manera, esa lucha que en los últimos tiempos han tenido las mujeres dentro de la región para ganar cada vez más poder, para empoderar a las mujeres, tiene resultados también directos y se refleja en el movimiento estudiantil. Lo que no quiere decir que esté resuelto el problema, sino que sigue y seguirá siendo una de las banderas que también enarbola desde el movimiento estudiantil esas luchas por la igualdad de género. Dos anos 80 para cá, existe uma tendência em alguns locais de monopolização do ensino, do serviço, da educação como um todo, y una desnacionalización. ¿Cómo es que la OCLAE encara eso? A ver, la OCLAE en estos 50 años ha de alguna manera pasado por distintas etapas en sus luchas, lo que no quiere decir que hayan cambiado sus luchas, sino que marcados también en el contexto en el que se ha desenvuelto el movimiento estudiantil, pues también han estado marcadas esas luchas. Digamos, el surgimiento de la OCLAE hace 50 años, en la década del 60, estuvo marcado por el ascenso o la efervescencia revolucionaria en muchos de los países de América Latina y del Caribe, con guerrillas, con surgimiento de movimientos sociales, movimientos populares, partidos de izquierda, en fin. Luego
periodo marcado de dictaduras militares, en donde también la sangre, la vida del movimiento estudiantil jugó un papel fundamental en esa lucha, en esa resistencia, en aquel periodo tan oscuro que vivió América Latina. Y vemos en una época más reciente, en los años 90, con las políticas neoliberales que los gobiernos en la región implementaron, como uno de los ejes, de los sectores más afectados fue la educación. La monopolización de la educación, la mercantilización, ver la educación o la enseñanza como un negocio, como una mercancía, ha sido una de las luchas más fuertes del movimiento estudiantil en estos momentos. Es decir, cuando hablamos de movimiento estudiantil, uno de los ejes transversales de las luchas, obviamente, es la educación. Pero eso ha estado marcado por distintas etapas igualmente. En hace 100 años, en la reforma de Córdoba, el contexto regional era otro. Lo que no quiere decir que 100 años después se haya resuelto el cogobierno, la autonomía, el libre ingreso, la democratización de la enseñanza, el acceso a la universidad de forma más amplia y hacia todo el pueblo. Son luchas que todavía tiene hoy el movimiento estudiantil, pero se enmarcan todavía en un contexto más difícil. En una hora americana, como decía el Manifiesto Liminar de Córdoba, todavía más difícil, porque está marcado por esa monopolización de la educación, por esa visión de la enseñanza como mercancía, y donde la formación o la educación del ser humano no está en poner a ese ser humano en el centro para que sea capaz de pensar por sí mismo y después transformar la sociedad en que vive, sino simplemente para que se gradúe o salga de la enseñanza como una mercancía más para incorporarse a ese trabajo, a ese mercado, simplemente para lograr mayores ganancias, más capital para una pequeña élite política y económica. Y es también parte de las luchas que tiene hoy el movimiento estudiantil en este contexto actual. ¿Cuál es el significado de conmemorar 50 años de UCLAE? Bueno, la UCLAE, no se puede decir que la historia del movimiento estudiantil en América Latina sea la historia de la UCLAE, pero sí habría que decir que cuando se habla de la historia del movimiento estudiantil hay que hablar de la UCLAE dentro de esa historia del movimiento estudiantil. Estamos hablando de que ya es medio siglo de vida. La UCLAE en este contexto tiene muchos retos por delante, pero también ha logrado grandes cosas, sobre todo desde la articulación del movimiento estudiantil. Y es parte de la importancia de las propias celebraciones de este 50 aniversario. Es decir, al interior de cada una de las 38 organizaciones que hoy tiene la UCLAE, del movimiento secundarista, universitario y posgraduado de 24 países de América Latina, cada una de las organizaciones tiene que lograr a lo interno, en primer lugar, que se conozca la UCLAE, que se visibilice la UCLAE, que se sientan identificados esos estudiantes con una plataforma de articulación que tiene el movimiento estudiantil en América Latina. Y es por eso que desde el Secretariado Ejecutivo realizamos una convocatoria para que cada organización realizara sus propias actividades internas para celebrar los 50 años de la UCLAE. Pero a la misma vez vamos a tener actividades centrales por ese 50 aniversario que van a ser en La Habana, en Cuba, en agosto, con un encuentro latinoamericano y caribeño de estudiantes antiimperialistas, para reivindicar también los principios fundacionales de la UCLAE y marcar posturas que tiene y retos que tiene el movimiento estudiantil en esta coyuntura actual, que tiene que ser de más organización, de más movilización, de más articulación, de más participación real, y que también tiene que ver con la reivindicación de principios fundacionales de la UCLAE, como la solidaridad, como la unidad y como el antiimperialismo, que en ese marco, en la isla rebelde de Cuba, en La Habana, que es el lugar donde se fundó la UCLAE, pues la UCLAE también llega con sus organizaciones miembros a celebrar el 50 aniversario de la UCLAE, a celebrar también el Día Internacional de la Juventud y a celebrar igualmente el 90 cumpleaños de Fidel, del comandante en jefe de la Revolución Cubana, que en ese momento, en 1966, fue uno de los artífices fundamentales para la concreción de la fundación de esta organización de la UCLAE. Y por eso también vamos a estar dándonos citas allí en La Habana para hacer las celebraciones centrales del 50 aniversario de la UCLAE. Un legado de José Rafael Varona Fefel, ahí actual. Sí, el movimiento estudiantil en América Latina tiene, dentro de las organizaciones que son parte de la UCLAE, cada una de ellas tiene sus héroes, tiene sus mártires. Pero la UCLAE como plataforma de articulación también tiene un mártir. José Rafael Varona, que era puertorriqueño, de la Federación Universitaria Pro Independencia de Puerto Rico, y que cuando se funda la UCLAE en 1966, la FUPI fue electa dentro del Secretariado Permanente de la UCLAE. Y en la figura de Fefel, que es como cariñosamente lo llamamos,
En la figura de Fefel, la FUPI estaba representada dentro del OCLAE. Y en una de las misiones que en representación del OCLAE tuvo Fefel, muy recientemente, después de fundada la OCLAE, viajó a Mongolia a un evento estudiantil que había allí y de juventudes, y luego, respondiendo a una invitación de la Federación Estudiantil Universitaria de Vietnam, Fefel visitó ese país en medio de la guerra que estaba llevándose a cabo allí contra el imperialismo estadounidense en Vietnam. Y en una de las visitas que estaban haciendo a una escuela, ni siquiera era una zona militar, estamos hablando de una zona civil, sufrió tanto él como un dominicano, un estudiante cubano que los acompañaba y el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Vietnam, un bombardeo de la aviación estadounidense. Y en ese bombardeo perdió la vida el presidente de la Federación Vietnamita, fue herido el dominicano y el cubano, y Fefel fue mortalmente herido. Tenía 21 años, no había cumplido los 22, y luego de tratar de salvarle la vida ahí en Vietnam no fue posible, y 11 meses después de esa herida mortal en Moscú, donde terminaron de atenderlo, pues finalmente fallece Fefel. Y es todavía hoy un símbolo para el movimiento estudiantil en América Latina y el Caribe. Sigue siendo un símbolo para el OCLAE de esa lucha, pero también del internacionalismo y de la solidaridad que caracteriza al movimiento estudiantil y que siempre ha caracterizado y caracterizará al OCLAE, de estar acompañando las causas justas, ya sea en la región o en otras partes del mundo. Ese también tiene que ser, de alguna manera, el mejor homenaje que le podemos rendir a Fefel en estos momentos, es seguir levantando las luchas y las banderas por las que él vivió y por las que él murió. E como é que estão os preparativos para o próximo 11 de agosto? Que você falou pouquinho disso, mas fala pouco mais sobre os preparativos dos 50 años do OCLAE. Bueno, en agosto ya les decía que vamos a tener el encuentro latinoamericano y caribeño de estudiantes antiimperialistas. La idea es que en La Habana se den cita una representación de las organizaciones que son parte del OCLAE, para de alguna manera también no solo estar hablando de la coyuntura que tiene actualmente la región y de posicionar nuevamente las luchas del movimiento estudiantil en todos los escenarios donde nos desenvolvemos, sino también para poder articular espacios de unidad, de solidaridad y de antiimperialismo de las organizaciones que son miembros del OCLAE. Porque además, en este contexto del 50 aniversario, hay otras acciones que durante este año 2016, en el 2017 y en el 2018, la OCLAE va a estar acompañando, participando. Una de ellas, y que son parte de las discusiones que van a tener en ese encuentro en agosto, tiene que ver con una jornada continental de movilizaciones el 4 de noviembre, que es un acuerdo del encuentro hemisférico por el 10º aniversario de la derrota del ALCA, que tuvo lugar en La Habana en noviembre del año pasado, y allí se acordó que de manera articulada los movimientos sociales, donde por supuesto se incluye el movimiento estudiantil, el día 4 de noviembre estarán realizando una campaña continental de lucha, de resistencia, de movilizaciones contra los tratados de libre comercio y contra esta ofensiva que estamos viviendo actualmente en la región. Esa es una de las cuestiones que también dentro del encuentro estaremos posicionando como uno de los temas dentro de la agenda. Igualmente, en el 2017 hay dos importantes eventos, digamos, para el movimiento estudiantil en la región. Uno tiene que ver con el 50 aniversario de la caída del Che en Bolivia, del guerrillero heroico, que también es un símbolo del movimiento estudiantil, para el movimiento estudiantil, y un ejemplo a seguir en la región y en el mundo. Y desde el OCLAE estaremos también haciendo actividades para homenajear al Che en su 50 aniversario, en el aniversario 50 de su caída en Bolivia, que queremos terminar con una caravana en Liguera también para rendirle homenaje al Che. Y el otro evento importante en el 2017 tiene que ver con el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que va a tener lugar en Rusia en octubre del año que viene, y donde la participación de OCLAE siempre ha sido muy importante para poder también allí posicionar en un escenario que ya no es continental, que es mundial, las luchas que lleva a cabo el movimiento estudiantil en la región y que tienen que ver también con las luchas que se llevan a cabo en el resto del mundo desde los jóvenes para poder transformar nuestras sociedades hacia un mundo mejor. Y en ese mismo sentido, en el 2018 estaremos celebrando desde el OCLAE el centenario de la Reforma de Córdoba.
y es muy probable que igualmente tengamos el 18 Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes en ese 2018, y por tanto este escenario de agosto y del 50 aniversario sirve también para ir preparando todas estas actividades que son importantes para la OCLAE, para posicionar a la OCLAE, para fortalecer el movimiento estudiantil al interior de cada uno de nuestros países y también entonces a nivel regional. Muchísimo obrigado. Gracias a ustedes.